Hola, buenas tardes desde España. Aquí son las 6 de la tarde y aunque sé que nos acompaña gente de muchos puntos del mundo, especialmente de Latinoamérica, la verdad es que me hace especial ilusión estar aquí hoy, tan bien acompañada, ya que es la primera vez que hacemos un evento de este tipo con todos los representantes de Belvin en Latinoamérica. Así que os quiero saludar y agradecer que me acompañéis hoy. Mayerly, que es Belvin Colombia, buenas tardes. Lula desde Chile, Pablo desde Bolivia, Ana Inés representa a Belvin en Uruguay, Alberto desde Panamá, buenas tardes, y Lourdes desde Costa Rica. No estamos el equipo completo porque es verdad que nos falta Jaime desde Belvin, México, que le mandamos un fuerte abrazo, que a última hora no ha podido estar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Queremos que esta mesa redonda sea muy participativa y por eso también os emplazo a todos los que estáis al otro lado de la pantalla que escribáis vuestras cuestiones, vuestras dudas, que aprovechéis toda la experiencia que tenéis aquí presente. Y al final de la sesión pues utilizaremos los 10 o 15 últimos minutos y nos da tiempo a contestar esas preguntas. Bueno, pues antes de dar paso a nuestros ponentes de hoy, lo que sí que me gustaría es contextualizar, aunque sea mínimamente, porque seguro que hay gente que igual no conoce Belvin. Entonces, nada, quiero dedicar un par de minutitos para que podamos entender el origen de la metodología. En los años 70, a Meredith Belvin y a su equipo le hacen el siguiente encargo, que es contestar a esta pregunta: ¿por qué unos equipos funcionan y otros no? Es una pregunta sencilla, pero de respuesta bastante compleja. Pues bien, durante una década, lo que hace Meredith Belvin y su equipo es estudiar a los equipos de altos directivos que estaban cursando un MBA en la Escuela de Negocios de Henley. Observan que hay una serie de comportamientos que son clave a la hora de trabajar en equipo y los clasificaron como los roles de equipo Belvin, que os voy a compartir una pequeña presentación. A ver, la tengo aquí preparada. Listo. Como os decía, a partir del estudio y tratar de desarrollar esta respuesta de por qué unos equipos funcionan y otros no, se dieron cuenta que hay una serie de comportamientos que son clave a la hora de trabajar en equipo, que son los 9 roles de equipo Belvin. En los últimos años de investigación eran incluso capaces de predecir el éxito o fracaso de los equipos en función de su composición. Existe mucha bibliografía, muchos papers escritos sobre el tema, pero bueno, yo voy a hacer un spoiler para resumir un poco las conclusiones de esa investigación, ¿no? Fueron dos las claves que hacían a los equipos exitosos. La primera es que existiese diversidad de roles o de comportamientos o de soft skills, le podemos llamar como queramos, pero que el equipo sea diverso. Esa es la primera condición de los equipos exitosos. Y la segunda es que esa diversidad sea conocida y compartida por el resto del equipo. Es decir, Belvin no es una metodología, y lo vamos a ver con los ejemplos que nos van a compartir los ponentes, no es una metodología para guardarme para mí, sino todo lo contrario, es una metodología para compartir en el equipo. Realmente lo que hacía Meredith Belvin durante su investigación tiene bastante sentido común y os lo puedo mostrar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú juntas en el mismo equipo a personas que son muy analíticas, son muy estrategas, que necesitan mucho tiempo para tomar decisiones, nos podemos imaginar qué va a ocurrir con ese equipo, ¿verdad? Parálisis por el análisis. Este equipo va a ser muy capaz de discernir y juzgar las mejores posibilidades, pero va a fallar en la ejecución, porque se van a sentir mucho más cómodos en la parte de pensar, de analizar y demás. Este es un ejemplo del monitor evaluador, pero ocurre con todos los roles. Esto que funcionaba en laboratorio, ¿no? Esta capacidad de predecir y de juntar a gente muy parecida y predecir los resultados, esto que en laboratorio funcionaba muy bien, el siguiente paso fue llevarlo a las organizaciones.
Empezaron por Australia, Inglaterra, Estados Unidos y se dieron cuenta de que también funcionaba en las organizaciones y se dieron cuenta de que en las organizaciones había muchos equipos homogéneos, es decir, en los que no había diversidad y que la consciencia en la composición de los equipos sí que marcaba la diferencia en el devenir de los mismos. Vamos a ver muchos más ejemplos que los ponentes nos van a trasladar, pero un poquito sí que quería poner en valor y contextualizar el origen académico de la metodología. Antes de dar paso a los ponentes, sí que me gustaría rendir mi pequeño homenaje a Meredith Belvin, que nos dejó el pasado mes de marzo a los 98 años. Yo he tenido la suerte de compartir los últimos 13 años, que es el tiempo que llevo trabajando en Belvin, y os tengo que decir que era una persona fascinante, era un visionario con un gran sentido del humor, era un estudioso incansable, no paraba de escribir artículos y libros. De hecho, el último artículo que escribió fue sobre el equipo médico que le atendió y cómo mejorar el trabajo en equipo de esos profesionales. Meredith nos enseñó a aceptar las diferencias, a valorar cada estilo y a confiar en la autenticidad de las personas. Sobre todo nos dio permiso para ser nosotras mismas y eso es algo que seguiremos haciendo y promoviendo con profunda convicción desde todas las sedes Belvin en el mundo. Así que Meredith, desde aquí muchísimas gracias por tu legado y por tus aportaciones. Seguiremos divulgando y dándote homenaje a todo lo que has hecho por las empresas y por las personas. Muy bien, dicho esto, voy a dejar de compartir y yo creo que ya es hora de dar paso y meternos en materia. Como veis, yo hoy me he puesto la bata de científica, ¿no? Y que va un poco en colación con la temática del webinar, de la química, ¿verdad? Porque es cierto que hay algunos equipos que parece que tengan química, ¿no? Que funcionan, que hay fluidez, que hay comunicación, que hay entendimiento, ¿no? Y esto no surge de manera mágica, sino que se trabaja. Y los roles de equipo Belvin es una fórmula infalible para ello. Me gustaría, por tanto, dar paso a Lula y Mayerly y ya pasar a la presentación práctica de la metodología. Lula, Mayerly, me encantaría escucharos un poquito sobre la resolución de conflictos, sobre la comunicación, que son dos temas que son de candente actualidad ahora mismo. ¿Cómo Belvin puede ayudar a gestionar mejor estos temas? Muy bien, muy buenos días, buenas tardes para todos. Hola, querida Lula, ¿cómo estamos en Chile? Muy bien acá, Mayerly, muy bien. ¿Y cómo está Colombia? ¿Cómo están todos? También aprovecho de saludar a toda la audiencia, muy contenta de estar con ustedes también acá, transmitiendo esto que es la fórmula mágica que les vamos a entregar. La química en Colombia está cálida y en ebullición. Pues aquí en Colombia te quiero contar que en la comunicación y la gestión de los conflictos ha sido un tema crucial porque el método de Belvin nos ha ayudado a poder encontrar un hilo conductor que nos permite entender de una manera muy fácil, sin necesidad de tener títulos o entendimientos académicos, esto que es tan profundo y tan complejo, pero tan cotidiano en el día a día, y es poder traducir la comunicación y el lenguaje. Cuando todos tenemos la misma intención de aportar un resultado, cuando todos tenemos la premura de entregar el resultado de éxito y tenemos el tiempo bajo nuestros hombros y todos queremos aportar y queremos afinar, pero nadie lo sabe decir. Y aquí es cuando la metodología Belvin nos ayuda a aprender a saber que el tono, como decimos en Colombia, el tonito con el que lo dices, sí importa y a saber que no es un tema personal, sino que se trata de la naturaleza que uno a uno vamos teniendo y vamos encontrando. En Colombia, y hablábamos la semana anterior con Lula,
que nos pasan cosas similares en Colombia y en Chile. Por ejemplo, esta semana, en uno de nuestros clientes, encontrábamos un equipo de 10 personas en donde el 50% de las personas eran de una tendencia muy social, muy cercana, muy diplomática. Y entonces cuando tenían que hacer que las cosas pasaran y dos personas que eran muy estrictas y muy centradas en el sentido de urgencia, y empezaban a hacer unos inputs asociados a cumplir los tiempos, adivina qué pasaba, Lula. Cuando estas dos personas empezaban a decir, cumplamos los tiempos, nos estamos retrasando. ¿Qué pasaba? ¿Qué crees tú que pasaba? Perfecto, se generaba conflicto. Se generaba conflicto y empezaban a sentir que estaban siendo mandadas incluso por personas que jerárquicamente no eran subordinadas a ellas. Cuando empezamos a entender que no era un tema de jerarquía, sino de talentos, y a empezar a asumir que estas contribuciones van más allá de la posición, sino de la contribución, y sintonizarnos en la contribución, podemos entender, y pareciera que fuera magia, y muchas veces Gloria lo ha dicho, parece que es magia, pero es método, la química empieza a ocurrir. Cuéntanos mucho más en Chile, ¿qué ha pasado en estos últimos días, Lula? Oye, a mí me encantó la metodología y les cuento a todos por qué yo me enamoré y creo que todos debiesen a lo menos hacerse un test o a lo menos averiguar de qué se trata esto. Porque una de las cosas más significativas, yo soy consultora y hacer y trabajar para construir equipos libres de conflicto, realmente tiene que ver con conocernos. Y parte de ese conocimiento también implica la comunicación. Yo recuerdo que llegué a una organización que tenía muchos proyectos en un parking lot, que en el fondo tenía muchas cosas por hacer, todos sabían que habían proyectos, todos sabían que había cosas que necesitaban implementarse, pero no existía ese ánimo de implementación. Y la verdad es que la frustración a nivel de todo el equipo era tremenda. O sea, pero si yo dije hace un año atrás, yo dije en el evento pasado que debíamos manejarnos, yo dije que teníamos que construir esta solución y que teníamos que hacer un webinar o un proyecto en particular. Y todo el ánimo del equipo estaba puesto en el yo dije y en el pasado y no en lo que vamos a construir en el futuro. Y cuando lleguemos con la metodología para poder mirar qué era lo que ocurría, era netamente que los roles estaban no necesariamente bien ecualizados dentro del equipo. Y lo que pasaba es que había muchos roles de ideas, pero no estaban todos los roles de implementación. Y no existía esa comunicación básica para poder decir, ok, se trata del hay que hacer, sino más bien se trata de quién voy a decir voy a hacer. Y esa comunicación, ese cambio pequeño, empezar a responsabilizar a ciertas personas permitió que el equipo avanzara. Mostrar quiénes son las personas en la zona de talento y también permitir que las personas se puedan ir enamorando cada uno de sus propios roles, contribuyéndolo y entregándolo al equipo para que efectivamente el equipo tenga un mejor desempeño parte de lo fundamental de esta metodología, Mariel. Y por eso, para mí, es fundamental que cada persona en sí, acá los reto a todos a averiguar y a pedir su test por cada uno de los países donde estén, a pedir yo quiero mi test y efectivamente sepan cómo sacar el mejor partido a su propio potencial. Déjennos en el chat, váyanos dejando en el chat de qué país nos leen, de qué país nos escuchan, y déjennos saber con lo que nos van escuchando qué tendencia de comunicación, qué conflictos son los más frecuentes en sus organizaciones y en sus interacciones, porque aquí vamos a ir descubriendo cuál es la química para ir resolviendo las tensiones en las organizaciones e ir encontrando que Belvin es un método que nos da una comunicación compartida para que esos tráficos o esos cruces en la comunicación dejen de ser un asunto en nuestros equipos y en nuestra comunicación. Gloria, ¿cómo Operaciones, seguimos ahora? comercial, finanzas, marketing, todos peleando por presupuesto o peleando por prioridades. Todo eso se resuelve con una herramienta como esta. Lorea. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que tú puedes saber hablar inglés, castellano, chino, pero si controlas el lenguaje de los roles Belvin,
te va a ser mucho más sencillo tu día a día, porque ya hay cosas que se dan por hecho, ¿verdad? Entonces hace mucho más fácil la comunicación y lo que antes igual era una tensión, ahora incluso utilizamos el sentido del humor, ¿verdad? Qué finalizadora eres, ¿no? Qué tiquismiquis, qué detallista, ¿no? Así es. Calmamos esa tensión y ese conflicto. Así es. Lo que antes era un juicio, nos ha pasado mucho, y eso lo conversábamos con Lula, que antes, ay, esa persona es muy cuadriculada y lo tomaban como un juicio y como un descalificativo, pero cuando conocen la contribución y el talento, porque algo que amo mucho y honro ahora que Meredith nos ha dejado este legado, es que Meredith nos decía, conoce completo el talento para que lo puedas usar y poder honrar, incluso sonreír sobre nuestro propio talento, con este lenguaje de los roles. Nos dicen, por aquí está reventado el chat, diciéndonos que vienen desde Argentina, Chile, España, Colombia. Está Nicolás desde Colombia, veo por aquí gente desde Bolivia, Sebastián de Chile, por aquí dice alguien, soy implementador y monitor evaluador. Qué bien. Ya yo tengo Bienvenidos un todos. test. Muy bien. Está muy, muy activo nuestro chat. Muy bien, me encanta que exista esta diversidad también en cuanto a países. Y siguiendo y dando un paso más en ese entendimiento práctico de la metodología, hemos hablado de los conflictos, de la comunicación. ¿Qué ocurre ya en las tripas del equipo? ¿Cómo se da la coordinación? ¿Cómo se trabaja la sinergia? Ahí quiero darles paso a Pablo y a Lourdes para que nos compartan un poco sobre esta temática. Hola, hola. Hola, Aquí desde Lourdes. Costa Rica, saludarlos. Aquí estamos en la mañana, Lorea. Y bueno, Pablo, ¿qué nos cuentas tú primero con esto? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Es un gusto acompañarlos, es un gusto compartir con la comunidad Baby Latinoamérica. Y a ver, yendo puntualmente a lo que nos preguntaba Lorea, para mí esta herramienta es crucial en los procesos de transformación cultural que nosotros encaramos desde Baby en Bolivia, como Talentum. Y te explico un poco por qué, porque al final es la sinergia y la coordinación del equipo gerencial la que realmente te facilita el proceso de transformación cultural o te lo entorpece. Entonces, para nosotros es crucial trabajar en ese núcleo. Y nos han pasado cosas desde Bolivia que aprovecho y te las cuento, donde, por ejemplo, viene el gerente general y me dice, Pablo, o sea, yo no entiendo qué nos pasa como organización. Traemos 20 proyectos de implementación, queremos meternos en todo y no terminamos nada, ¿ok? Y también el problema que tenemos es que a la hora de ponernos de acuerdo nos cuesta un montón. Y el problema de fondo también que tenemos, todos eran problemas de fondo, es que necesitamos, antes de tomar una decisión, analizarla 8 veces, ¿ok? Y claro, cuando empezamos a entender esto con Belvin, empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? En el equipo gerencial había una sobrecarga, ¿ok? De un rol que es particular en investigar, en buscar nuevos horizontes fuera de la organización. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que trae el proyecto y luego desaparece, ¿ok? Y veíamos otra parte del equipo donde literalmente no había quien se haga cargo de ponerle punto final a la historia, ¿ok? Que es un rol crucial, ¿de acuerdo? Para poder asegurar la calidad y terminar el flujo de trabajo. Y tampoco había otro rol que era el responsable de hacer que todos estemos alineados. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada área estaba velando por sus propios intereses, ¿ok? Y finalmente éramos fanáticos de cuestionarlo todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un rol que es como que especialista en el juicio crítico, en el entender la situación, y claro, el problema es que cuando hay una sobrecarga, era un equipo criticón, ¿no es cierto? Que todo lo observaba, todo lo cuestionaba, y claro, esa velocidad que se traía en los proyectos al final no se terminaba materializando. Pero eso que hoy les acabo de contar, que parece muy evidente, para equipos que conviven todos los días no lo es. Entonces, utilizar esta herramienta para poder realmente diseñar una estrategia de equipo real es lo que yo te puedo decir que he vivido como uno de los grandes pilares de nuestro éxito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente le das donde la gente lo necesita,
y eso obviamente los ayuda a poder generar cambios y sinergias muy rápido. Esa es mi experiencia que hemos tenido desde Talentum Bolivia. Lourdes, cuéntanos cómo le ha ido desde Costa Rica. Desde Costa Rica, sí, desde Costa Rica aquí con Exo. Nuestra experiencia y lo que queremos compartir va un paso antes de la gestión de equipos. Y es cómo hacemos para entender si nuestra organización tiene el contexto y el liderazgo para que prospere la herramienta Wellbeing, ¿no? Eh, Hay que tener dos elementos. Tú mencionaste muy bien, Pablo, sobre la cultura organizacional. Wellbeing lo que busca es promover que las personas se conozcan, que se autogestionen su trabajo y aprovechen su propia iniciativa. Es decir, Wellbeing busca abrirle un espacio para que las personas puedan gestionar su aportación en el trabajo. ¿Y qué sucede? Pues en organizaciones que tienden a ser o son más horizontales y colaborativas, Wellbeing prospera fácilmente en ellos. Pero en aquellas organizaciones donde las estructuras son más verticales y jerárquicas, el despliegue de Wellbeing puede encontrar más fricción. Entonces, ese es un elemento importante, comprender qué tipo de organización tenemos. Si es una organización horizontal y colaborativa, vamos a tener menos fricción, pero si es más vertical y jerárquica, es posible que encontremos fricción. El segundo punto importante es el rol de liderazgo superior. Y tú lo mencionabas muy bien, aquellos líderes que reconocen a las personas como el factor clave de éxito en sus organizaciones, que creen en su equipo, que valoran su aporte, que invierten en su desarrollo, en su talento individual y colectivo, realmente son líderes que van a apropiarse y empoderarse de la metodología Wellbeing de forma muy rápida. Entonces va a funcionar bastante bien. Pero bueno, ¿qué pasa si efectivamente un momentito, es que tengo que tomar una medicina. ¿Qué pasa si mi organización es, no es tan horizontal? ¿Qué pasa si mi organización es más vertical? Pues también Wellbeing puede entrar allí. O sea, no pierdan la esperanza, todo entra perfectamente en Wellbeing allí. Primero hay que pensar si Wellbeing es realmente aporta valor para la organización. Si efectivamente la respuesta es afirmativa, entonces hay que asegurarse del compromiso de la alta dirección para que Wellbeing pueda ser implementado. Y luego escoger proyectos pilotos de equipos claves que se les puedan dar seguimiento a través de los indicadores de la metodología. Entonces, nosotros sabemos que para trabajar los equipos dentro de las organizaciones, tenemos primero que identificar el contexto, trabajar el contexto y también la convicción del liderazgo. Esa es nuestra experiencia. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo y Lourdes. Totalmente de acuerdo con vosotros. Es verdad que no se aplica de igual manera Wellbeing en una organización u otra. Tiene que ser así porque esto es algo más manual, ¿no? Y yo creo que es bueno porque estamos trabajando con personas. Pero es verdad que aquí incluso trabajamos con los militares, que tienen una estructura súper jerárquica y súper inamovible y realmente funciona muy bien. Trabajamos de otra manera, nos adaptamos al contexto, como bien decías, Lourdes, pero también es súper aplicable. Yo creo que el mayor potencial de Wellbeing es el pasar, que realmente es muy fácil pasar a la acción. Bien, vamos a terminar esta última parte. Ana Inés y Alberto, quiero también escucharos a vosotros. ¿Qué nos podéis contar sobre otro tema súper importante que es cómo dar feedback constructivo con asertividad para trabajar esa seguridad psicológica que necesitan los equipos? Saludos a todos desde Panamá. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes, unir a toda Latinoamérica en una herramienta, una metodología poderosa que impacta en habilidades claves que junto a Ana Inés vamos a abarcar y cómo esto influye en algo que ha dicho Pablo, Mayeli, Lula, Lourdes,
en los diferentes organigramas y cómo se complementa, qué es lo importante. Es a la hora de utilizar el Belvin en feedback y conversaciones de poder que nos ayuden a complementar a las personas y a potenciar el talento en las organizaciones. Entonces, Ana Inés, ¿cómo se da este feedback constructivo en las organizaciones con Belvin? Buenísimo. Gracias, Alberto. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Ana Inés de Uruguay y bueno, vengo trabajando con la metodología Belvin desde hace más de 10 años y realmente la considero una herramienta muy, muy poderosa para muchísimas cosas, pero entre ellas para lo que es el feedback efectivo y es una de las cosas que me voy a centrar hoy. Por las dudas, una de las cosas que quería aclarar es que, bueno, parte de lo rico que tienen los informes individuales Belvin, a diferencia de muchas otras herramientas que existen, es que permiten que cada texto, cada informe tiene, por un lado, la autopercepción de cada persona, pero a su vez el feedback efectivo de personas que trabajan con ella, ¿no? Ellos lo que hacen, estas personas, es marcar adjetivos o palabras que tienen que ver con las formas de trabajar y los roles de equipo de estas personas. Algunas son palabras positivas y otras son palabras quizás negativas o como le podemos llamar debilidades asociadas o debilidades permitidas, pero que de alguna manera enriquecen muchísimo esta visión que a veces tenemos solamente de nosotros mismos y que puede llegar a ser sesgada o parcial. Entonces, esta mirada como 360, ¿no? de cada persona, cuando uno le entrega el informe, en donde no solamente aparece cómo se ve la persona, sino también cómo la ven sus otros compañeros, jefes, colaboradores, clientes internos, clientes externos en el trabajo, ayuda a dar feedback muy poderoso. En mi experiencia, como que lo que permite esto es abrir conversaciones y poder dar una devolución y un feedback a la persona, no solamente basado como en su percepción o en elementos subjetivos, sino en comportamientos observables, comportamientos que de alguna manera son como muy objetivos y que son adjetivos que le han marcado a otras personas que trabajan con quien uno le va a entregar el reporte. Entonces, lo que puedo decir es que, bueno, que de alguna manera Belvin en esto es... o sea, es una herramienta que facilita muchísimo estas conversaciones y de alguna manera permite poder justamente mostrar los comportamientos que tiene esta persona a la hora de trabajar. Y una cosa muy importante es que lo hace desde un lenguaje positivo, ya sea que hablemos de fortalezas como si hablamos de debilidades, siempre el lenguaje que se utiliza, las palabras que tienen los informes son positivas y que apuntan justamente al desarrollo, a la contribución individual que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo usamos a esto en el feedback? Bueno, uno de los ejemplos muy claros es cuando, por ejemplo, iniciamos procesos de coaching, en donde a veces arrancamos viendo a ver qué cosas tiene que trabajar esta persona y el informe Belvin, donde trae no solamente cómo esa persona se ve, sino cómo lo ven los demás, ayuda de alguna manera a que la persona pueda visualizar claramente esa brecha que hay entre cómo se está comportando, cómo está trabajando esa persona y a dónde quiere llegar. Estos comportamientos, estos adjetivos lo ayudan de alguna manera que pueda visualizar y hacerse cargo realmente de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tiene que mejorar. Y bueno, ni que hablar en lo que son talleres de desarrollo de equipo. Yo trabajo muchísimo con talleres de equipo, en donde lo que hago es que les entregamos a cada participante su propio informe Belvin, en donde este informe Belvin tiene su autopercepción y la de los demás, y a partir de ahí lo que hago es que genere una instancia de feedback en donde todos los integrantes del equipo le dan feedback a la persona. Y de alguna manera lo hacen con estos adjetivos que son como muy, muy observables y que se pueden como bajar a tierra, ¿no? Por ejemplo, si a la persona le aparece, no sé, el adjetivo positivo que dice, por ejemplo, anima a los demás y le aparecen muchísimas menciones de ese adjetivo, todos le pueden decir, bueno, yo te voy a poner ejemplos de por qué es que tú animas a los demás. Por ejemplo, llegas todos los días con una sonrisa, nos mandas una frase motivadora, nos mandas un mail a todos, etc. Igualmente también a veces con las debilidades, ¿no? De repente decir, bueno, te apareció muchísimas veces el adjetivo celoso de tu área de trabajo. ¿Y en qué sos celoso de tu área de trabajo? Y todos de alguna manera le pueden como dar feedback concreto de estas conductas observables y permite que la persona se pueda realmente hacer cargo de eso. Entonces, acá me quedó en la cabeza lo que dijo Lorea acerca de la seguridad psicológica. Belvin permite con este lenguaje y esto de orientarse a los comportamientos observables y orientado a los comportamientos, o sea, o al abordaje positivo de estos comportamientos, generar una seguridad psicológica en el feedback uno a uno o en el feedback grupal que permite a las personas poder comunicarse
y poder realmente recibir feedback y darlo con mayor facilidad. Eso es una herramienta para feedback muy, muy, muy poderosa. Y acá entra como un segundo tema que tiene que ver con esto de alguna manera del feedback y de la comunicación, que es la asertividad, ¿no? De cómo dar este feedback en forma asertiva, y de eso le voy a dar la entrada a Alberto, que va a profundizar un poquito en eso. Gracias, Ninés. Y realmente vemos que el feedback con el poder de Belvin, con el poder de los roles, es algo que construye equipos. El feedback va a complementarse porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, empezando con este término, Belvin lo que te ayuda es a cómo ver ese panorama estratégico, porque muchas de las cosas que nos suele pasar es cómo conecto con esta persona. ¿Cómo le llego? ¿Cómo me comunico con ella? ¿Cómo impacto? Es una cosa impresionante que vemos en el día a día y en nuestras sesiones lo hemos visto. Cuando hemos implementado Belvin, las personas miran los roles y empiezan a determinar ciertos roles y empiezan a hacer ese ADN perfecto, ese complemento de cómo yo le puedo tener una comunicación asertiva. Y basando en el término asertividad, es decir las cosas respetando a la otra persona. Desde ese punto se une el tema de la seguridad psicológica. Y es ahí cuando yo complemento a las personas, cuando yo le hago crecer, desde esa asertividad, desde ese guión que voy a complementar, porque hay un guión de asertividad y de hecho lo hacemos dentro de nuestras jornadas de formación utilizando la herramienta Belvin, ayudar a las personas a cómo hacer esa conexión con cada una de las personas, cómo manejo ciertas situaciones en el entorno. El líder, y hablo de liderazgo, porque cuando hablamos de asertividad, el líder es una de las primeras personas que tiene que ser asertivo. Tiene que decir las cosas, porque al final, Belvin lo que te permite es tener ese grado de influencia en el equipo, de adecuar, no importa el organigrama que sea horizontal, vertical, es cómo cada una de las personas es estratega y es un complemento dentro de la organización. Entonces, cuando utilizamos Belvin como una herramienta de asertividad, nos potencia y nos ayuda a cómo formar equipos que más adelante lo veremos realmente cohesionados, realmente que se unifiquen y que puedan llegar a ese equilibrio constante en diferentes situaciones. Es ahí realmente donde se ve el poder de la herramienta, incluso de la comunicación asertiva. Porque imaginemos que tengamos muchos conflictos, muchas situaciones, y no conozco el término asertividad, que me lleva a una conversación poderosa con las personas, y lo que hace la asertividad es tener hoy en día lo que estamos trabajando, conversaciones poderosas, no solamente con el individuo, sino con el equipo. Entonces, cuando hablamos de esta metodología tan talentosa, es darte herramientas no convencionales, sino que me ayuden a cómo hacer crecer al equipo, llevarlos donde tengo que llevarlos, pero comprendiendo sus estilos y sus comportamientos en su día a día. Es ahí donde realmente tenemos el impacto. Totalmente de acuerdo. Y esto, cuando presentas Belvin en un equipo y cuando conocen los roles y los principios básicos de la metodología, esto ocurre solo. O sea, no tiene que hacer un esfuerzo extra el facilitador para que se dé esta comunicación, sino que realmente fluye. Yo siempre digo que no es magia y me encanta, quiero enseñaros esta foto porque me gusta mucho. No es magia, es Belvin, es método. Y igual que no puedes soltar un niño en una piscina y esperar a que nade solo por estar en el agua, no puedes formar un equipo y esperar a que trabaje en equipo sin un método, sin unas instrucciones, ¿verdad? Entonces, en la metáfora que hemos utilizado para esta mesa redonda, me gusta mucho esta imagen que hace referencia a la ciencia. Ya os he hablado del origen científico de la metodología. Los equipos que funcionan no funcionan por casualidad, sino que funcionan por causalidad. Y el primer paso siempre es identificar los roles, como muy bien ha explicado Ana Inés a través del informe individual, que tiene una parte de autopercepción y otra parte de observadores.
insisto, medimos comportamiento laboral y el comportamiento se observa, no medimos personalidad, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias quizá con otras metodologías, y el comportamiento es observable. ¿Quién mejor que mis compañeras para decirme si trabajo bien bajo presión, si tiendo a dar ideas, si me encanta estar fuera de la oficina llamando por teléfono y negociando? Mayerly, sí, adelante, tienes levantada la mano. A propósito de lo que Alberto decía en el feedback, nosotros tuvimos en una organización un caso de una directiva en una organización multinacional en donde hicimos un feedback un día viernes y la persona tenía que presentar un informe a su country manager un día lunes. Es decir, habían pasado 3 días de diferencia entre recibir el feedback de su informe individual Belvin, a hacer conciencia de sus talentos fuertes y de usar sus talentos gestionables para hacer una comunicación pertinente y efectiva. Y el día lunes, el country manager me llamó a decirme, Mayerly, ¿tú cambiaste a esta persona? ¿Tú qué le hiciste a esta persona? Y yo le dije, no, es su misma persona, solo que tiene una mayor conciencia de sí misma y un uso de su talento en plenitud, pero adicional a ello, también te conoce más a ti. Y también sabe más qué talentos eres tú en tu liderazgo. Entonces, importa mucho ese ejercicio de liderazgo, Alberto, y de feedback que hacías mención. Era eso lo que quería apuntar. Y Totalmente. aportando eso es el tema de la autoconciencia. Es generar autoconciencia, no solamente mi visión, sino uno de los complementos que utiliza Belvin es la ventana de Johari, es mi visión, pero también cómo ven otras personas y cómo yo las veo. Y eso me ayuda a unificar, a potenciar. Mm. Y precisamente para eso, para unificar y para conocer no solo mis aportaciones, sino la del resto del equipo, pasamos ya a la parte del círculo de roles de equipo Belvin. Ya hemos hablado de cómo identificamos nuestras fortalezas de manera individual, pero el siguiente paso que tenemos que hacer es conocer la composición del equipo. Para eso utilizamos esta herramienta que se llama el círculo de roles de equipo Belvin, que es una parte del informe de equipo. Es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa. Os explico en un minutito en qué consiste. Cada persona, cada miembro del equipo se sitúa con sus 2 o 3 primeros roles en los quesitos correspondientes a sus 2 roles altos, 2 o 3 roles altos. Es como presentarse en sociedad dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer también es decir sus aportaciones. No vale decir yo tengo alto el rol investigador de recursos cerebro, no, sino equipo, si necesitáis hacer una campaña original, si necesitáis llamar a un proveedor para negociar, llamadme a mí porque yo os puedo ayudar. A mí me encantan esas tareas y se me dan excelentemente bien, ¿no? De igual manera, el noveno rol generalmente son las tareas que más nos cuestan hacer, ¿verdad? En mi caso, yo tengo el noveno rol implementadora. Pues a mí me cuesta la estructura, me cuestan las tareas monótonas, a veces me es complicado priorizar. Lo comunico al equipo que necesito ayuda en este tipo de tareas y el equipo lo sabe y el equipo lo abraza, tanto mis fortalezas como mis debilidades. Y ahí es donde se empieza a crear la magia, ahí es donde empieza a construirse la química, ¿verdad? Y a comunicarnos y a tener realmente, hacer una realidad de la seguridad psicológica del equipo. Una vez hecho esto, es muy importante también definir y clarificar el propósito y el objetivo del equipo. Esto es, aparte de Belvin, todos necesitamos un faro, ¿no? Un foco hacia donde dirigirnos. En nuestro caso, como veis, os hemos presentado aquí nuestro círculo de roles, nuestro equipo real. Nuestro propósito es que más organizaciones y equipos en el mundo puedan beneficiarse de la metodología de equipos más utilizada en Europa, ¿verdad? Y conseguir mejores resultados. Y por eso estamos aquí, para que sea un hecho también en Latinoamérica y que cada vez más organizaciones conozcan la metodología Belvin y la puedan aplicar en sus equipos. Tenemos muchísimos casos prácticos de muchísimas organizaciones, de muchísimos equipos, pero
nos parecía más divertido también presentar nuestro propio caso, ¿no? Ya que nos estáis viendo las caras, que también conozcáis nuestros roles con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades y cómo funcionamos como equipo. Entonces vamos a explicar un poco cómo trabajaríamos con un equipo, pero poniendo nuestro propio ejemplo. Para eso vuelvo a llamar a primera fila a Lula y a Mayerly. ¿Cómo Sí, creéis mi que nos ayuda? capitana. Aquí diríamos sí, mi capitana, o sí, ¿cómo se dice en lenguaje Comandante, comandante. Comandante. mi comandante, en lenguaje de laboratorio? Eso es, eso es. Sí, ¿Cómo, doctor. ¿Cómo creéis que nos ayuda esta composición, esta mezcla de probetas que hemos montado aquí para conseguir el objetivo? ¿Cómo es esta composición para el objetivo? Adelante, Lula. Para mí, principalmente creo que podemos ver en una rueda como esta que tenemos un atributo gigante como área o como equipo de todos los que estamos aquí, Belvin, y que realmente nos apasionamos por esta metodología. Todos tenemos muy buenas ideas, muy buena capacidad de conectar. Creo que el equipo se centra principalmente en que tenemos una ventaja competitiva con respecto a tomar lo que está pasando en el mundo y aprovecharlo como oportunidades, generando conexiones y vínculos. Esta podría ser una tremenda comunidad que hiciéramos a nivel de Latinoamérica, ayudando a las personas y a las organizaciones a vincularse muchísimo mejor. Y solamente para complementar el punto también que venían hablando, una de las cosas que ayuda a esta metodología es a tomar conciencia, pero en mi caso, y aquí se los quiero compartir a todos, una de las mayores lecciones fue una lección de humildad. Creo que aprender específicamente en lo que sí soy buena y también aceptar aquellas cosas donde otros pueden ser mejores que yo me implicó necesariamente armar equipos mucho más cohesionados, equilibrados, donde dejé jugar mejor a quienes tenían mejores ventajas competitivas. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver en esta rueda, seguramente todos tenemos muy buenas ideas, diseño, experimentación y ganas de aprovechar oportunidades. Y seguramente van a haber cosas que nos van a faltar. Lo importante acá es que tengamos la posibilidad de mirar esta exponencial desde la abundancia que existe, de saber que tenemos un impulso, unas ganas que nos moviliza, que ocupamos esta metodología. Nos dimos cuenta que servía, las organizaciones nos piden más y nos dicen, realmente quiero esa confianza que están construyendo en esta otra empresa o en esta área, que la repliquen, esta forma de ir construyendo empresas con equipos ecualizados, sintonizados y por supuesto con un lenguaje común, es parte de lo que a nosotros como Belvin en grupo nos moviliza. Y yo creo que aquí podemos decir que sin duda tenemos un equipo que tiene una visión con propósito. Así que ese sería como mi stock de abundancia para ti, Mayerly. ¿Y tú qué opinas de nuestro equipo? Me emociono porque además soy impulsora y especialista, entonces mi naturaleza es apasionarme, entonces me apasiona mucho y quiero decir que desde la fundamentación y ese rol especialista a mí me ha funcionado que esta gráfica funciona como un mapa estratégico de gestión para los líderes y los gerentes. Y esto funciona para la toma de decisiones estratégicas y la delegación. Y no solo, ayer precisamente acabo de venir de un ejercicio, de una iniciativa, de un spin-off, de un grupo empresarial, en donde incluso un líder puede decir, ver un círculo de roles así, decir, wow, tengo unas grandes fortalezas como las que acaba de decir Lula, y también qué movimientos con las mismas personas necesito hacer para poder generar ese balance o esa ecualización y poder enviar a quienes, a qué retos y desafíos. Entonces, lo cierto es que si yo hiciera un pronóstico de este equipo, y por eso es mi emoción, es que lo cierto es que tenemos una gran red y un gran equipo de Belvin Latinoamérica que está listo, dispuesto y con mucha energía para traducir y llevar a cada uno de ustedes este lenguaje común de los talentos y los roles y sin duda alguna acompañarlos con infinidad de soluciones para cada una de las situaciones complejas.
Jamás le llevaríamos una camisa de fuerza a cada una de sus organizaciones. Jamás le replicaríamos una única solución. Tendrán la certeza que incluso en medio de la dificultad volveremos aquí a reunirnos a decir qué otra nueva solución tendremos para resolver de manera particular y específica lo que cada uno de ustedes necesiten de manera individual en las soluciones. Si bien es cierto, ahorita ya nuestros colegas nos van a contar cuáles son nuestros retos y desafíos, lo cierto es que abundará nuestra capacidad recursiva y de innovación. Totalmente. Y de hecho, fijaros que yo voy con una bata de científica, que es la primera vez que me pongo una bata de científica para hacer un webinar, pero somos muy creativas, no nos da miedo nada, tenemos mucha fuerza y queremos gritar bien fuerte el nombre de Belvin. Y en eso somos realmente buenas, pero toda moneda tiene otra cara, ¿verdad? Y hay también, yo veo ahí muchos vacíos, veo a mucha gente junta, eso también nos puede llevar a dificultades. Pablo y Lourdes, vamos también a ser transparentes. ¿Cuáles pueden ser y cuáles son nuestras principales dificultades? Pablo y Lourdes. Ahí estamos, ahí estamos, Ahí ahí estamos, estamos. Sí, Pablo. aquí estamos, aquí estamos. Hay Presentes. que iniciar el micrófono. Adelante. A ver, Lourdes, ¿vas tú primero? No, no, tú ibas con los excesos. Buenísimo. Entonces, a ver, lo primero que les quiero contar es, aprovecho y voy a ir anclando ciertas cosas que han ido saliendo en las preguntas, ¿listo? Lo primero que hay que entender es que Belvin evalúa el comportamiento, ¿ok? Y cuando hablamos de comportamiento, el comportamiento se adecua en función a un contexto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tu organización no es la misma hace un año atrás que ahora, porque los desafíos que trae hacen que tu equipo juegue de una manera diferente, ¿ok? Entonces, este diagnóstico que ustedes están viendo frente a ustedes es el diagnóstico que de alguna manera está determinando la situación actual de este equipo, que es el equipo Belvin, en la coyuntura actual que nosotros vivimos. Y cuando les digo una coyuntura actual, cuando uno ve esto entiende todo, ¿ok? Y les digo entiende todo ¿por qué? Porque somos un equipo, ¿ok? Que está alineándose, ¿ok? Está en conformación a nivel LATAM, ¿de acuerdo? Y eso obviamente trae un contexto, ¿ok? No es lo mismo un equipo que hace 10 años trabaja de manera conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, ese contexto es el que ahora ustedes están viendo. Y ese contexto se ve potenciado, ¿ok? Por excesos. Eso quiere decir muchas personas que están compartiendo un mismo rol o carencias, ¿ok? Cuando vemos excesos, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden fijarse ahí, tenemos muchos investigadores de recursos, muchos cerebros. Y eso se ve en el día a día de nuestras interacciones. Como por ejemplo, este webinar que hemos preparado para ustedes tiene unos 2 meses de preparación previa, ¿ok? Donde las reuniones han sido hermosas. ¿Por qué les digo? Porque era un espacio de diversión para todos, donde llegábamos con, podemos hacer esto, 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 ¿no es cierto? Y claro, todos podemos hacer. ¿Por qué? Porque un rol de investigador de recursos es alguien muy bueno trayendo ideas del entorno que le rodea. Un rol de cerebro es alguien muy bueno generando ideas desde el interior, ¿ok? Pero ¿cuáles son sus grandes problemas? La implementación, el hacer la realidad, la estructura, ¿ok? No es lo nuestro, ¿no es cierto? O sea, no es lo nuestro como equipo. Y es literalmente donde más hemos sufrido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aterrizar la idea en realidad, darles una secuencia, hacerle seguimiento, es donde de alguna manera este equipo sufre, ¿ok? Y es ahí donde ustedes están viendo esto en una foto, ¿no es cierto? Claro que nos pasa muchas veces eso, que no nos damos cuenta del por qué. Y esta herramienta te pone en evidencia el por qué, ¿ok? Algo que también ya tiene roles más selectos, pero igual es una sobrecarga, son los impulsores, donde ahí está Lula, ¿no es cierto? Está Mayer, estoy yo, donde ¿cuál es el problema que te puede traer ese exceso? Pónganos a trabajar juntos, ¿ok? No vamos a dejar que cada uno ponga su idea tan fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los impulsores
queremos traer nuestra idea, queremos ser los que lideremos el proceso. Y claro, cuando vos tenés tres de esos, ¿ok? Muy fuertes, ¿cuál es el problema? Se pueden generar conflictos si uno no sabe bajarle la energía, ¿de acuerdo? Entonces, si uno sabe bajarle la energía, es como que podemos convivir tranquilos. Pero si yo juego al juego de, por ejemplo, a ver, Miley, ¿te animas? Me animo, me va a decir, ¿no es cierto? Y claro, esa es la forma en la cual un impulsor carga energía, ¿ok? Entonces, la extrema competitividad entre nosotros podría traernos problemas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros ese problema no lo hemos tenido, ¿ok? Pero el mapearlo apropiadamente, ¿qué te permite entender? Lo que puedes y lo que no puedes hacer, lo que debes cuidar, ¿ok? Y lo que debes evitar, ¿de acuerdo? Y eso es, de alguna forma, lo que nos dicen los excesos, ¿ok? De roles que tenemos en este equipo, ¿de acuerdo? Así que, Lourdes, contanos de las carencias. Bueno, empecemos con las carencias. Las carencias las podemos ver en estos espacios vacíos que tiene nuestro equipo. En ellos está el coordinador y el implementador. De estos dos, el más relevante según la metodología Belvin es el coordinador, porque del equipo tiene que haber un liderazgo, un líder interno. Y hay dos líderes que suelen tomar la iniciativa de dirigir el equipo y uno de ellos es el liderazgo social, que es el coordinador, y el otro puede ser el liderazgo de la acción, que es el impulsor. Y como vemos, tenemos bastante representación de impulsores, entonces nos va a llevar a un liderazgo de acción. Las cosas que se tienen que hacer en el tiempo que se tienen que hacer, las tareas hay que hacerlas y vamos a empujar por allí. Y en este momento, pues hay una mano muy mandante de las cosas que tiene que hacer y no necesariamente cuida las formas. El liderazgo social, que es el que prioriza Belvin para que sea elegido y dirija, sí tiene formas de dirigir de forma madura a las personas, lidera a las personas, le da dirección. Al no tener el coordinador, tampoco tenemos claridad de objetivos ni tampoco dirección. Entonces, es posible que andemos como un barco con ciertos problemas de dirigirnos y valorarnos y maduramente con nuestros talentos. No vamos a perder el norte de los objetivos o de lo que tenemos que hacer, pues están los impulsores, pero sí que vamos a poder tener problemas para que podamos estar más dirigidos como personas y valorados desde el talento. El otro relevante, que es el implementador y que además vimos más adelante que es una carencia también bastante fuerte, eh, es el que lleva las ideas a la acción. Por Dios, todas estas ideas que teníamos problemas para llevarlas a la acción. Y bueno, por dicha nos apoyamos con otras partes de los equipos que tenemos por detrás en nuestro em, respaldo, pero en este caso es importante tomar nota de eso. O sea, no vamos a poder, si nos quedamos en esta forma de solucionarlo, y resolver esto. Ahora, hay otros elementos que hay que tomar como posibles carencias. Y cuando tenemos sobre todo equipos con tantos excesos, y es que las personas que están representando un solo rol podrían no ser valoradas por el resto del grupo en donde están con mayores excesos. Por ejemplo, el cerebro, el investigador de recursos, el impulsor. Y esto pues me pasó clarísimo, o sea, con esta cuestión, yo tengo un finalizador con esta configuración, yo tengo un finalizador muy fuerte y necesitaba que la calidad de lo que fuéramos a hacer funcionara. Pero claro, las ideas quedaban en ese punto, en ideas. Las ideas para que sean exitosas hay que pulirlas, ¿no? Hay que armarlas, hay que darle la connotación que tiene que Sufriste, ser. Lourdes. Sí, sufrí. Entonces, lo que pasa con el sufrimiento era que sentía a veces que no se valorizaba mi aporte, porque no sabían que era finalizadora y tampoco lo declaré, cosa que Belvin me exige. Debes declarar cuáles son tus roles fuertes y también tus roles que no prefieres, como en el caso que tenemos nosotros como el monitor evaluador, que también Alberto aquí tiene lo suyo, tiene su situación porque además tenemos 4 de nuestras 7 personas
que no prefieren el rol de monitor evaluador. Por lo tanto, el analizar, el juzgar, el dar dirección, el dar estrategia, hay 4 personas que no lo van a preferir, van a seguir prefiriendo sus roles más importantes. Entonces, la labor de Alberto todavía va a ser más fuerte, darse a manifestar y decir, no, vamos. Hay tantas ideas y tantas cosas, aquí hay que analizar cuál es la que es buena y cuál es la que nos va a servir, ¿no? Entonces, en esta parte, entonces, por ahí van nuestras carencias. Muchas gracias Lourdes y Pablo por ese resumen. Yo creo que, vamos, es todo un ejemplo de lo que nos ha pasado, ¿no? Porque es verdad que hemos preparado una estrategia de marketing increíble, con una creatividad increíble. Hemos publicado durante los 2 últimos meses siempre, pero la estructura de lo que es la mesa redonda la terminamos la semana, bueno, la empezamos y terminamos la semana pasada. Así siendo transparente y honesto. Y eso no nos hace peores profesionales. Esto es lo que a este equipo le tiene que ocurrir. Y es verdad que la gente, las personas que están más solitas ahí en algunos roles, a veces son vistas como las ovejas negras, ¿no? Muchas veces las organizaciones nos llaman y nos dicen, tengo un problema con una persona. Y les ponemos al círculo y muchas veces ocurre que esa persona es la que está solita en alguno de los roles, ¿no? Realmente, claro, cuando estamos con gente que es muy afín a nosotros, ¿no? Pues gente extrovertida, que tiene ideas, que le gusta innovar, nos encontramos muy cómodos, pero luego cuando hay gente que te pide afinar, que te pide pensar que si esto es viable, que te pide estructura, que te pide pasar a tierra y a la acción, te cuesta más, ¿no? Porque es moverte de tu zona de confort. Y lo que hace Belvin es verlo de una manera más clara y también ya no solo respetar la diferencia, sino poner en valor, porque realmente nos hacen falta finalizadores, nos hacen falta monitores evaluadores y nos hacen falta todos los roles. Acabamos con esta parte de este análisis, podríamos estar horas analizando este círculo y sacando conclusiones. Y esta es la parte más interesante de las sesiones de los equipos. Aquí es donde hay que sacar toda la chicha y tocar todos esos puntos de dolor, porque de aquí nace el plan de acción de los equipos. La pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Somos los que somos? No podemos cambiar personas como fichas de dominó. ¿Cómo buscamos ese equilibrio o cómo tratamos de hacer menos presentes las debilidades? Ana Inés y Alberto, ¿nos podéis aportar algo cortito en esta parte? Porque obviamente con lo poco finalizadores que somos nos hemos ido de tiempo. Tenía que pasar, estaba claro. En un minutito, Ana Inés y Alberto nos dan la clave para lograr el equilibrio de este equipo. Buenísimo. No, una cosa que quería un poco comentar, que así como nos pasó cuando vimos el círculo y dijimos, con razón, ¿no? Estuvimos tanto tiempo preparando y viendo las conexiones, cómo lo íbamos a publicitar y demás, y después en la parte de implementarlo, quizás lo tomamos en último momento y tampoco nos importó, ¿no? A nadie nos preocupó el improvisar, porque nuestro estilo era como más espontáneo, entonces no nos estresaba para nada el tener que improvisar. Pero digo, así como nos pasó a nosotros, una de las cosas que se me venía ahora a la cabeza es que cuando yo trabajo con equipos y pongo la ronda de roles, ¿no? Frente al equipo y cada uno pone su nombre de sus 2 o 3 roles principales adentro de cada uno de sus roles, y cuando miran ese mapa, miran el círculo, es como lo que se llama el momento ajá, ¿no? Dicen, con razón es que nos pasa esto, ¿no? Con razón es que nos cuesta implementar, o con razón es que no se nos ocurren las ideas. Claro, si no tenemos ningún rol de innovación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces eso ayuda de alguna manera a los equipos como a entender por qué es que están funcionando de esa manera, por qué es que están teniendo determinados problemas. Y ya eso, ya el entenderlo, es como parte de la solución al problema, ¿no? El poder reconocerlo. Entonces, dicho esto, lo que quería un poquito agregar es, por si no quedó claro, es que más allá de que hay sobrecargas o de repente carencias en cada uno de esos triángulos, ¿no? De cada rol, si lo miramos en términos generales al círculo de roles, podríamos decir que hay como 3 grandes grupos, ¿no? 3 grandes como aportes en un equipo.
Uno serían los roles sociales, ¿no? Dentro de los roles sociales tendríamos al coordinador, que es el líder desde lo social, como decía hoy Lourdes, el cohesionador y el investigador de recursos. Esos serían los tres roles que lo que aportan es lo que tiene que ver con el relacionamiento, el vínculo, ¿no? El cómo nos vinculamos para que salga la tarea. Después estarían los tres roles que serían los mentales, que dentro de los roles mentales estarían el cerebro, el monitor evaluador y el especialista, que tienen que ver con cómo pensamos como equipo, qué ideas se nos ocurren, cómo resolvemos los problemas, o sea, todo lo que tiene que ver con lo mental, con el pensamiento, con el razonamiento, con la creatividad, ¿no? Y después estarían los tres roles de acción, en donde entrarían el impulsor, que estamos unos cuantos ahí, el implementador y el finalizador, y que tiene que ver con cómo hacemos la tarea, cómo la llevamos a cabo, ¿no? Cómo la implementamos. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, quizás más allá de después ir a cada rol en específico, la primera cosa que se ve cuando se hace el círculo es, ¿cómo estamos en términos de sociales, mentales y de acción, ¿no? Y si veo nuestro círculo, ¿no? Si bien estamos sobrecargados en unas partes y con carencias en otras, en realidad tenemos en cierta medida cubiertos roles sociales, mentales y de acción, ¿no? Y creo que eso hace a que quizás estemos hoy acá y que esto se haya podido llevar adelante, porque tuvimos ideas, tuvimos muy buen relacionamiento y tuvimos también la capacidad de ejecutarlo desde el lado del impulsor. Entonces, este de articular o esta combinación de que exista lo social, lo mental y lo de acción, creo que es muy importante tener en cuenta y es una de las herramientas más poderosas que visualizan los equipos cuando usan este instrumento o esta herramienta que es el círculo de roles, ¿no? Y bueno, dicho esto, una vez que tomamos conciencia, lo voy a invitar a Alberto a que cuente, bueno, ¿cómo hacemos, no? Cuando vemos esto, si está equilibrado o no, o cómo está este equilibrio social y mental y de acción en un círculo de roles. Alberto, te paso la posta. Mira, anécdota importante. En la primera parte de este gran proyecto, Belvin Latinoamérica, ven un monitor evaluador solito. Y hubo un momento donde conversando en la planificación de esto, Lourdes me dice, Alberto tiene que tener un monitor evaluador por algún lado. Y justamente ese era mi rol. Porque lo que hace es, mi rol es entender cómo lo vas, por qué lo vas a hacer y qué necesitas para hacerlo. Entonces, cuando Alberto no ve algo como que va en la línea en ese proyecto, espérate, y empiezo a hacer preguntas clave que esto no es así porque es así. Que te ayuda mucho a equilibrar, a conectar. Y cuando ves este círculo de roles sociales, mentales y de acción, entiendes la diversidad que tienes en un equipo. Entiendes cómo transformar este equipo en resultados poderosos. Y entiendes, muchas veces ya no es buca, después busco el otro término, entiendes a cómo trabajar los tiempos de buca, porque te va a ayudar a complementar, a llevar a la acción. ¿A quién necesito? Mayeli, creo que lo decía Mayeli, ¿a quién necesito en cada fase de X proyecto? ¿A quién necesito para generar ideas? ¿A quién necesito? Entonces, ¿qué pasa? Tienes muchos generadores de ideas, tienes muchos investigadores de recursos. Ajá, ¿y a quién vas a acudir? Bueno, necesito a alguien que me determine si esto es viable o no es viable. Entonces voy a buscar al monitor dentro de mi equipo de trabajo para que vea si esto es loable en el tiempo. Entonces, entender este círculo nos ayuda a, primero, algo muy clave, es que todos somos diversos, que todos tenemos diferentes pautas y que todos somos importantes, porque un equipo no puede ser un equipo si no está integrado. Una golondrina no hace verano. Todas conjuntas pueden hacer un mejor verano. Entonces, cuando vemos esto y lo llevamos a la organización, nos ayuda a entender cómo accionar, cómo no jalar a la gente, que es importante, sino a trabajar con la gente. Porque tú muchas veces quieres forzar a alguien a algo que de repente su rol no lo va a hacer por su rol. Entonces, ¿cómo te ayudas a ti mismo a entender este círculo y poner a las personas en las etapas que son y hacerlas importantes en cada uno de ellos? Yo creo que manejar la diversidad en este aspecto
nos da un panorama del poder que tiene la herramienta Belvin y entender muchas veces, comprender por qué pasan lo que pasa en las organizaciones y cómo puedo ayudarlo a mejorar. Creo que esto, entender la diversidad, los complementos, el equilibrio, cómo tener conversaciones de poder, cómo tener esa afinidad con cada una de las personas dentro del equipo y por qué piensan totalmente diferente, porque un monitor evaluador de repente va a juzgar una idea es porque simplemente le está evaluando. Y me pasa con mi equipo de trabajo y me pasa muchas veces con mis clientes a la hora de hacerlo, de decirlo. De hecho, tenemos un plan de reconocimiento que es basado en los roles Belvin y empezó la gente a preguntar y a hacer preguntas. Y yo le dije, paso 1, paso 2, paso 3, monitor evaluador, y sale el cerebro, mi partner de negocios, que no está aquí, puede estar que está escuchando, y me dice, espérate, lo que vamos a hacer es esto, vamos a crear la idea. Él creó la idea, yo tenía la idea, pero él la planificó, él la llevó a la realidad de una manera visual. Entonces, cuando entiendes esto en el día a día, te das cuenta de que muchas veces te vas a complementar con otras personas. Y entender que hay mucho cerebro también te va a decir, espérate, hoy no es el momento de bajarle 2 al monitor evaluador y dejar que los cerebros y los investigadores de recursos busquen información porque ya en un momento te tocará a ti. Y eso es lo que muchas Claro, veces tenemos ese que es el, entender esa parte. ese es el liderazgo compartido. Al final, trabajar en un equipo es dar un paso adelante y un paso atrás y dejar que tú, como monitor evaluador, analices si las ideas son viables o no. Pablo, estamos ya en el tiempo de descuento. Última aportación, que te veo con la mano levantada. En realidad, solo es un aporte rápido. Lo que pasa es que creo que es muy importante dejar claro, y algo que vos dijiste al inicio, esto no se trata de cambiar personas, sino de cómo nosotros funcionamos mejor en conjunto, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta en esta rueda que acabamos de analizar, tenemos un rol que nos falta, que es la coordinación. Y de alguna manera, muchas veces no rellenas el rol con una persona, sino con una práctica, ¿de acuerdo? Exacto. Porque es hábito y lo vas construyendo de manera conjunta. Entonces, acá, por ejemplo, si hay algo que nosotros tenemos que ordenar bien, son nuestras reuniones. Pongámosle, ese es un hábito, ¿de acuerdo? Y obviamente son reuniones que nosotros deberíamos forzar a tener con una agenda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que investigadores, recursos y cerebro no estemos pimponeando con 200 cosas y vayamos más ordenados, ¿de acuerdo? Y esa agenda debería tener una estructura de acciones a implementar, plazos y tiempos, ser muy críticos y muy juiciosos en cobrar esos plazos y tiempos, ¿ok? ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que toda esa estructura que de alguna forma nosotros tenemos, ¿ok? Que nos hace lo que somos y nos hace tan lindos como somos, ¿ok? En sus dificultades mejore, ¿listo? ¿Por qué les quería decir eso? Porque eso es lo que hace Belvin. Nos ayuda a no entender el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y ese cómo hacemos las cosas es lo que realmente determina resultados exitosos en un equipo. Yo les aseguro que si volvemos a hacer otro conversatorio, que estoy seguro que con el éxito que tuvimos lo vamos a hacer, eh, estos aprendizajes instaurados en nosotros, porque es cómo hacemos las cosas lo que siempre va a hacer la diferencia. Gracias, Lorena. Totalmente, Pablo. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Hemos llegado al final, hemos llegado a hacer el webinar con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso es lo importante. Yo creo que ha sido todo un éxito. Sin duda vamos a hacer más y, como decía Pablo, identificar los roles no se trata de mejorar lo que tienes bajo, para nada, todo lo contrario. Mejorar lo que tienes alto y mirar a tus compañeros de equipo de otra manera para apoyarte en ellos. Este círculo, lo que hacemos en las organizaciones es tras este análisis de fortalezas y debilidades, como bien decía Pablo, plan de acción, con acciones concretas, quién se encarga o quiénes o qué tecnología o qué herramienta utilizamos y cuánto tiempo. Creo que el poder de Belvin es pasar a la acción, no solo hacer un buen diagnóstico, que también, sino llevarlo realmente al día a día. Nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, pero yo os prometo que haremos más webinars porque es verdad que nos hemos centrado en la parte de equipos, pero trabajamos Belvin con selección, con definición de puesto, en fusiones, que ahora hay muchísimas, en cultura, transformación cultural, equipos ágiles, hay muchísimas aplicaciones que tocaremos en un futuro, así que os pido que estéis atentos y atentas. Las preguntas, que he visto que el chat ha estado súper activo,
os enviaremos la respuesta, cada distribuidor se pondrá en contacto con vosotros y vosotras y todas las respuestas estarán contestadas. Tiraremos de Excel, aunque no somos muy implementadores, nos obligaremos a tener mucho orden para que no se nos olvide ninguna. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, es maravilloso trabajar con esta calidad humana y calidad profesional y estoy deseando que hagamos el siguiente. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Un Muchas gracias a gusto, todos. un abrazo a todos. Sí, hasta luego. Buena Chao, tarde, chao, Feliz buenas día, gracias. feliz tarde. Contame que has pasado un poquito.